Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ya estamos prácticamente en la recta final de este capítulo, son 21. Y como anuncio, a partir del día 15 vamos a estudiar el libro del profeta Joel. El día de mañana cerramos con el Evangelio de Juan y reiniciamos el día 15 de junio con el libro del profeta Joel. Apúntenlo por ahí para que no se nos olvide. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy queremos decirte que te amamos con todo el alma y con todo nuestro ser. Bendito y alabado seas Dios del universo, creador de todo lo que existe. Tú eres santo, 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 y nos gozamos este día, esta mañana, para decirte que te amamos. Te pedimos que seas tu presencia en nuestra vida la que nos enseñe este capítulo 20. Padre, nosotros creemos en la resurrección de Jesús, en que Jesús, nuestro Señor y Salvador, está vivo. Por eso está plasmado en tu palabra. Permítenos estudiarla y comprenderla correctamente a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 nos habla sobre la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección, el sacrificio y la resurrección es la parte importante para la fe cristiana. La muerte del Cordero de Dios pagando el pecado por el pecado de nosotros y la vida de Jesús. Vencer a la muerte, vencer a las tinieblas y resucitar para darnos vida eterna. Este es el punto principal. El versículo 1 y 2 vamos a leerlo. El primer día de la semana ¿cuál sería el primer día de la semana para los judíos en ese entonces? Era lo que es para nosotros el domingo de hoy, de reciente. Tal vez Cristo murió en jueves o en viernes, pero el primer día de la semana es muy claro en los evangelios, es el domingo. Dice, María Magdalena fue de mañana. En los evangelios de Mateo y de Lucas hablan de que fueron también otras mujeres con María Magdalena, como María, la otra María, dice. Y en Marcos también nos habla de otra mujer que estaba ahí. Dice que era Salomé, la segunda María, la madre de Jacob, y Salomé, que ellas compraron especies y fueron al sepulcro. Y dice que fueron muy de mañana, incluso aún oscuro. Probablemente eran las 5 o 6 de la mañana. Vieron quitada la piedra del sepulcro. En el Evangelio de Mateo dice la Escritura, que nos aclara este punto. Dice que un ángel vino como una luz, como un relámpago, y se sentó en la piedra. Recuerdan que el sepulcro había sido tapado con una gran piedra. De hecho, habían mandado soldados para vigilar el sepulcro, pues habían dicho, los sacerdotes le habían dicho al gobernador que mandara soldados romanos para que no se robaran el cuerpo y luego dijeran los seguidores que había resucitado. Bueno, pues el mismo gobernador romano, Pilatos, había mandado una compañía y eran 4 soldados que estaban ahí y cada 3 horas los cambiaban para que no se quedaran dormidos. Y dice en el Evangelio de Mateo que llegó una luz, un ángel, y se sentó encima de la piedra, que los soldados tuvieron gran temor y huyeron. Y entonces aquí aparece
María, las Marías, y ven el sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Inmediatamente pidió ayuda. Salieron Pedro y otro discípulo, fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que no dice su nombre, pero que adelante nos dice que era el discípulo Juan, dice que él corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pedro probablemente era de mayor edad y Juan era más joven. Bajándose a mirar, vio un lienzo puesto ahí, pero no entró. Veamos. Juan llega y no entra. ¿Por qué no entró? En el versículo 6 dice: llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. 2 veces nos hace la referencia de los lienzos. ¿Por qué Juan no entró al sepulcro? Primeramente podríamos decir que la encomienda principal de Jesús había sido la dirección de los discípulos a Pedro. O por temor tuvo miedo de entrar, pero Pedro era más arrojado y entró primero. Los 2 versículos nos hablan sobre los lienzos. En el antiguo tiempo judío dicen que los lienzos tenían un significado especial. Si el amo llegaba a comer a la mesa y los lienzos con los que se limpiaba al final, en este caso serían ahora las servilletas, si terminaba de comer, entonces dejaba todos los lienzos, se lavaba las manos, se limpiaba las manos y la barba y la boca, y los dejaba todos hechos bolas, y eso significaba que no volvería a ese lugar. Que incluso que había terminado de comer, se paraba y se iba. Entonces los siervos podían entrar y limpiar todo. Era un símbolo. Entonces cuando llegan los discípulos, ven los lienzos hechos bolas, y significa que ya había terminado la obra y que no regresaría el que había usado esos lienzos por ellos. Ahora bien, ¿qué sucedía? Hacemos un paréntesis con los soldados. ¿Dónde estaban los soldados? Vemos que los soldados huyen al ver al ángel, según el Evangelio de Mateo, y van a avisarle a los sacerdotes. Ahí se juntan con los ancianos y deciden los ancianos y los sacerdotes darles dinero a los soldados para que, si alguien les preguntase qué había sucedido con el cuerpo, ellos dijeran que se los habían robado los seguidores de Cristo. Y dice la palabra de Dios que hasta la fecha eso es como una tradición para los judíos. Pero recordemos que la ley romana era muy dura, y si algún soldado no realizaba lo que se le había asignado, en este caso cuidar el cuerpo, y si se lo robaban, entonces se llamaba un reo de muerte por no haber cumplido las órdenes cabalmente. Irónicamente, los soldados los dejan vivos y con dinero para que se comience a mover un rumor que es una mentira. En el Evangelio de Juan, en el versículo 8,
dice la palabra de Dios, entonces entró, estamos hablando de Pedro y de Juan, también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué había sucedido con este discípulo? Juan vio y creyó, hasta que entró, entendió que Jesús ya no regresaría a la tumba, que estaba todo, que había sido consumado y que el lienzo había quedado ahí y que él no volvería a ese lugar. En el Evangelio de Lucas dice, ¿a quién buscáis entre los muertos al que vive? Jesús vive. Versículo 9, porque aún no había entendido en las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Veamos, todo el Evangelio de Juan, Jesús se lo repitió en los versículos anteriores constantemente, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Y volvió a repetírselos y volvió a repetírselos. Y dice el Evangelio de Juan que no había entendido que iba a resucitar de los muertos. Hasta que vio los lienzos, creyó que era verdad lo que había dicho Jesús. Volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cómo volverían? Con gran gozo y con gran alegría y sobre todo asombrados de lo que había sucedido. Jesús había resucitado. Por lo pronto, en el versículo 11 nos amplía esta visión. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entró, vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y veamos este momento tan impresionante. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué corazón tenía esta mujer que nos dice Juan, para que aún en la muerte buscaba el cuerpo del Señor para honrarlo? ¿Cómo amaba al Señor? ¿Cómo creía en Él? Ella deseaba honrar el cuerpo del Señor. No podía creer que se lo habían llevado. Cuando había dicho esto, versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. No había entendido. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Primero, los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y ahora era el mismo Señor Jesús le está diciendo, ¿por qué lloras? Le dice, y está viendo su aflicción, y le dice, mujer, ¿a quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Yo lo llevaré. Déjame a mí llevarlo. En otras palabras le está diciendo, ¿qué haces con el cuerpo del Señor? Yo quiero tenerlo. Quiero darle el honor que merece. Mismo Jesús le dijo, María. Piensa en este nombre. Piensa en tu nombre. Si Jesús primero le dijo mujer, parecía un nombre fuerte que era desconocido para esa persona que le hablaba. Pero en este versículo 16 le dice María, le habla por su nombre. Y así te habla el Señor. María, puede ser Juana, Ofelia, Elizabeth, Elsa, Margarita, puede ser Laura, puede ser cualquier nombre. Tu nombre, ponlo ahí. María,
Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Qué le dirías tú si oyeras que Jesús te llama por tu nombre? Maestro. ¿O qué le dirías? Señor. ¿O qué le dirías? Jesús. ¿O qué le dirías? Dios. ¿O qué le dirías? Padre mío. No sabemos, pero piensa en esto. Un día te vas a presentar ante su presencia y por tu nombre te va a llamar. Ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. ¿Con qué dulzura le hablaría Jesús? ¿Y cómo sería la sorpresa del entendimiento de María? ¿Y cómo le diría maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y veamos esto, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo los llamó a sus discípulos? ¿Cómo nos llama Jesús? Hermanos. La Escritura dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Nosotros nos da la oportunidad de decirnos hermanos a Jesús. Qué corazón tan grande de Cristo Jesús y qué privilegio para nosotros de escucharnos que somos sus hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas. Esa es la posición que nosotros debemos de tener, dar las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cuáles son las nuevas que vamos a compartir? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, que pagó el precio y que resucitó y que está vivo. Esas son las nuevas. Tenemos un Dios vivo y que vendrá un día por su iglesia. Ella se convierte en una predicadora, la primer predicadora en la resurrección de Cristo. Fue a compartir. ¿Y quién era esta María Magdalena? Bueno, la historia dice que era aquella mujer que había liberado el Señor, le había sanado, tenía demonios en ella, ¿no? Y Dios la había liberado. Y ahora se convierte en la primer mujer, la primer persona predicadora en dar las nuevas, las buenas nuevas del Señor. Y en obedecer al Señor, porque la orden fue, ve y di estas cosas. Jesús se aparece a sus discípulos. Cuando llegó de noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando de en estos tiempos el domingo, repetimos, estando la puerta cerrada, pensemos en esto, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, estaban en un hogar, en una casa, cerrado completamente, que nadie entre. Tenían miedo porque afuera se respiraba la muerte. Recuerden que la persecución contra los discípulos estaba en ese momento. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo les habló? Paz a vosotros. Y Jesús entró al hogar y se puso en medio. Y en estos momentos piensa que Jesús está en medio de tu hogar y te dice paz a vosotros, a ti y a toda tu familia. Aunque afuera se respire olores de muerte, dentro del hogar está Cristo. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, como si se les hubiera caído el velo
que no los dejaba ver el entendimiento. Ahora estaban viendo realmente todo lo que les había dicho, ahora lo veían y ahora lo palpaban. Estaba en su hogar. ¿Cómo entró? Porque Dios es omnipresente. Ahora Cristo resucitado está en todos los lugares y puede entrar hasta a leer y a ver y a estar contigo, tu mente, tu sentir, tu cuerpo. Él sabe lo que pensamos. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez, paz a vosotros. Ya es la segunda vez que Dios te está hablando esta mañana. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y veamos el versículo 22 y pongamos atención en estas palabras. Las mismas palabras de Dios hablando a nosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, con un soplo divino. ¿Recuerdan cuál soplo divino fue el que le dio vida a Adán? El soplo de Dios. Y entonces en Adán entró el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el que nos da vida. ¿Recuerdan cómo sería ese momento? Ahora piensa en el momento del soplo de vida. La manera que recibieron el Espíritu Santo es a través del aliento de vida de Cristo. Puedes respirar en esta mañana y sentir el soplo divino del Señor entrando en todo tu ser, ahí en medio de tu hogar, recibiendo la paz de Jesucristo, recibiendo al Espíritu Santo como tu guía y tu consolador. Aquí está el Señor dándonos vida en medio de la tormenta, recibiendo la paz que Él nos prometió a través de su Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro guía. A quienes les remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Cuando tú compartes el Evangelio y aquella otra persona se arrepiente de sus pecados, el mismo Señor le perdona sus pecados. Cuando no quieren reconocerlo, dice la Escritura, que Dios no los puede perdonar. Pero sucede algo. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, Él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 3 cosas está pidiendo. 1, ver la señal. 2, meter un dedo en donde tenía los clavos. Y 3, meter mi mano en su costado. No creeré, dijo Tomás. 3 cosas pidió Tomás. Qué increíble. Cualquiera de nosotros con una de ellas se hubiera convencido. Pero él era tan incrédulo. Ahora, ¿por qué era tan incrédulo si anduvo con el maestro por 3 años y medio viendo cosas sobrenaturales? ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creer que Dios sigue haciendo milagros? Porque así hay algún tipo de personas que no creen que Dios pueda hacer milagros sobrenaturales en estos tiempos. Darle la vista a un ciego, levantar a un cojo, porque no lo cree, hasta que lo siente en carne propia. Así está pidiendo Tomás, que yo lo sienta con mi mano, meter mi mano en su costado, que yo lo pueda palpar. Sucedió que 8 días después
estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahí estaba ya Tomás. Llegó Jesús estando en la puerta cerrada. ¿Recuerdan la primera vez? La puerta cerrada. Hoy, en esta ocasión, la puerta está cerrada. Y se puso en medio como la primera ocasión y les dijo, paz a vosotros. Es la tercera vez que les dice paz a vosotros. Luego se dirigió a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Las tres cosas que había pedido. Tomás, Jesús se lo dijo, hazlo ahora. Pero lo regaña y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, créele a Dios. Si pudiéramos meditar esta mañana y hay en ti alguna pizca de incredulidad, el Señor te dice esta mañana, sé creyente, cree. Cree porque mayores cosas verás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Veamos cómo lo reconoce Tomás. Señor mío y Dios mío. Dos palabras que repite, mío. Eres mío. Ahora Tomás entendió que solamente hay un Dios y un Señor. Lo reconoce como Señor y como Dios. ¿Tuvo que pasar algo fuerte? ¿Dios trató con él? Sí. En esta época, Dios está tratando con el mundo. Y nosotros tenemos que decirle, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Creemos en ti. Y seguramente Dios va a hacer algo milagroso. Él mismo va a acabar con toda la enfermedad y el virus que existe, porque nosotros lo reconocemos como el único Dios y nuestro Señor. Jesús le dice, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Nosotros. Nosotros realmente no vimos cómo murió, no anduvimos en esa generación, pero le creemos a la palabra de Dios. Somos bienaventurados, somos muy bendecidos. Versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. Habla Juan, muchas, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creemos en Cristo? ¿Creemos en el Hijo de Dios? Claro que sí. Si puedes en este momento orar juntamente conmigo para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, si no lo has hecho, es tu oportunidad para que tengas vida eterna. Si ya lo hiciste una vez, hazlo conmigo esta mañana. Pero hoy vamos a unirnos para reconocerlo. Así como Tomás dijo, creo, Señor mío y Dios mío. Y Él nos dará de su paz. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos perdón. Si hay algo de incredulidad, si he pensado cosas que no debí, si he lastimado tu presencia en mi vida a causa de algún detalle de incredulidad, hoy quiero creer al 100%. Hoy decido creerte en todo. Cada palabra que está escrita la creo, porque ahora no nada más te puedo ver a través de tu palabra, sino te puedo sentir en mi corazón y en mi mente. Puedes sentir mi alma que te anhela. Señor, hoy reconocemos y te damos gracias que
moriste por nosotros. También reconocemos que resucitaste por nosotros. Guardaste tu alma limpia y pura para que nosotros podamos tener vida eterna. Entra a nuestra vida. Eres nuestro Señor mío y Dios mío. Entra en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un excelente día bajo la cobertura del Espíritu de Dios. Nos vemos mañana con el último capítulo, 21. Dios les bendiga.